tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hacer un tema muy importante. Clasificación de los ángulos según sus lados. Empezamos. Ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Aquí les veo una imagen. Yo aquí tengo dos ángulos que juntos estarían formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por eso yo voy a decir que tanto alfa como tita son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque uno es el complemento de otro. ¿Y cómo es esto? Porque juntos ya están formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por tal razón, tanto alfa como tita, a la hora de sumarlos, pues me da 90 grados. ¿Correcto? Entonces yo voy a decir que el complemento de... A ver, este es el ángulo alfa. El complemento de alfa sería tita, porque es lo que le falta a alfa para llegar a ser 90 grados. Y que el complemento de tita, ¿quién es? Es alfa, porque es lo que le falta a quién, a tita, para hacer 90 grados. ¿Correcto? Ahora, una forma práctica. Tengo aquí dos ángulos agudos, 60 grados y 30 grados. Si yo lo sumo, ambos ángulos me van a sumar, me van a adicionar 90 grados hexagesimales. Por eso yo voy a decir que estos son ángulos complementarios. Y que el complemento de 60, ¿quién será el complemento de 60? Pues es 30. ¿Por qué? Porque es la cantidad que le falta a 60 para llegar a ser estos 90 grados, este ángulo recto. Y el complemento de 30, ¿quién es? Es 60, porque es lo que le falta a 30 para llegar a ser el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si lo escribimos? Fíjate, este es el ángulo alfa. Y este ángulo yo no conozco, ¿correcto? Este ángulo que yo no conozco, yo veo, según el gráfico, que si lo junto con el ángulo alfa, pues estoy formando un ángulo recto. O sea, estoy formando 90 grados. Por lo tanto, este ángulo que yo desconozco tiene que ser el complemento de este ángulo alfa, ¿no? Porque es lo que le faltaría para llegar a ser 90 grados. Por lo tanto, yo voy a decir que ¿no? Es lo que le falta. Y como es lo que le falta, pues ese complemento de alfa es 90 menos alfa, ¿no? Porque es lo que le falta a alfa para llegar a ser 90. Vamos con el siguiente. Tengo a tita, desconozco este ángulo, ¿no? Pero este ángulo tiene que ser el complemento de tita, ¿no? Y si es el complemento de tita, significa que es lo que le falta a tita para llegar a ser 90 grados, o sea, 90 menos tita. Estamos. Ahora vamos con los ángulos suplementarios. Aquí tengo dos ángulos. Si tú te pones a ver la imagen, si yo junto uno, sumo esos dos ángulos, pues yo tendría un ángulo llano, o sea, 180 grados. Y si es así, entonces estos dos ángulos tienen que sumar 180 grados. ¿Correcto? Por eso digo que estos dos ángulos son suplementarios. El suplemento de tita es alfa y el suplemento de alfa es tita. ¿Por qué? Porque el suplemento de alfa, ¿no? Acá tita es lo que le faltaría a alfa para llegar a 180 grados, ¿no? Y el suplemento de tita, ¿quién sería? Sería alfa, porque es lo que le falta a tita para llegar a ser 180 grados, ¿correcto? Miren aquí, tengo a 130 grados un ángulo obtuso y 50 grados un ángulo agudo. Estos juntos me dan 180 grados, ¿correcto? Entonces yo voy a decir que el suplemento de 130, ¿quién es? Y 50, porque es lo que le falta para llegar a ser 180. Y que el suplemento de 50 es 130, porque es lo que le falta para llegar también a 180 grados, ¿no? Sencillo, ¿verdad? Ahora lo ponemos de repente, a ver, vamos a escribir. Este es el ángulo alfa, correcto, y este ángulo yo no conozco, pero me doy cuenta que juntos tienen que formar, juntos forman 180 grados. Por lo tanto, esta parte, este ángulo que yo no conozco, tiene que ser el suplemento del ángulo alfa, correcto, porque es lo que le faltaría para que alfa sea 180, ¿no? Para que llegue hasta 180. ¿No? Entonces, como es lo que le falta, tendría que ser 180 menos alfa. Vamos aquí. Tengo el ángulo tita y este ángulo que yo no conozco, correcto. Como yo no lo conozco, pero me doy cuenta que ambos juntos, ¿no? Forman un ángulo llano, 180. Entonces, este señor tiene que ser el suplemento de tita, ¿no? Porque es lo que le falta a tita para llegar a ser 180. Por lo tanto, como es lo que le falta, sería 180 menos tita. Continuamos. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuándo se forman dos ángulos opuestos por el vértice? Sencillísimo. Aquí tengo a dos rectas secantes, dos rectas que se cortan y se cortan en un punto en común, aquí este punto. Y al cortarse han formado cuatro ángulos, ¿correcto? Aquí, por ser dos rectas que se cortan en un punto, al formar estos cuatro ángulos, pues hay ciertas características, ¿no? Que yo debo de tomar en cuenta. Que estos ángulos que son opuestos por el vértice, aquí, este ángulo alfa y este ángulo tita, ¿ya? Tienen que tener la misma medida.
Este ángulo X y este ángulo Y también tienen que tener la misma medida, por ser opuestos por el vértice, porque este es el vértice. Este X y este Y están uno frente al otro, pero ojo, formados por las mismas líneas que se han cortado. ¿Está bien? Perfecto. Fíjense aquí. Aquí me dicen que este ángulo mide 100 grados y este ángulo mide 80 grados, ¿no? Entonces, el opuesto de 80, el opuesto por el vértice de 80 grados hexadesimales, ¿quién es? Es θ. Por lo tanto, θ tiene que ser 80 grados hexadesimales. El opuesto por el vértice de 100 grados, ¿quién es? Es Y. Por lo tanto, Y tiene que ser 100 grados hexadesimales. Sencillo, ¿verdad? Vamos ahora con ángulos de lados paralelos. Yo quiero que te des en cuenta que acá tengo a estos dos rayos, a estos dos lados que tienen o que van, perdón, a la misma dirección. Por lo tanto, son paralelos. Tengo yo también a estos dos rayos que también están yendo a la misma dirección y por eso son paralelos. Entonces, como estos dos ángulos, ¿no? Estos dos ángulos, ¿no? Tienen como característica que sus lados van hacia la misma dirección, ¿no? Sus lados van hacia la misma dirección, entonces yo puedo decir que tanto el ángulo alfa como el ángulo θ miden lo mismo, ¿no? ¿Por qué característica? Porque sus lados apuntan hacia la misma dirección, porque son paralelas. Otra forma de verlo, miren aquí, tengo el ángulo X y el ángulo Y, ¿no? Fíjense, este lado inferior del ángulo X con este lado superior del ángulo Y. Estos dos lados son paralelos, ¿no? Son paralelos. Y fíjense en el lado superior de X, que es ese de aquí, de las dos barritas, y este lado paralelo, y este lado de Y, perdón, el lado inferior de Y, son paralelos porque también van a la misma dirección. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué hago aquí? Entonces voy a decir que el ángulo X y el ángulo Y tienen que tener la misma medida. Sencillo, ¿no? Espero, aquí hay un ejercicio práctico y sencillísimo. Yo tengo aquí a dos ángulos rectos, ¿correcto? Si son rectos, significa que tanto 2x como x son complementarios. Y si son complementarios, pues tienen que sumar 90 grados. Entonces, 3x es 90, por lo tanto, x tiene que ser 30. Y aquí también tengo a dos ángulos agudos que son complementarios, ¿no? Porque juntos formaron un ángulo recto. Pero aparte de eso me doy cuenta que pues aquí hay un rayo, una línea que es bisectriz, ¿no? Porque lo ha partido por la mitad. Yo voy a decir que esas dos x tienen que ser, o tienen que dar 90, por lo tanto, x es 45. ¿No? Vamos con otro práctico. Acá tengo un ángulo llano, ¿no? Dos ángulos llanos. Aquí estas tres alfas tienen que ser 180 o tienen que medir 180, por lo tanto el valor de alfa tiene que ser 60. Aquí, por ejemplo, yo tengo a estos dos ángulos suplementarios, ¿no? Formando, ¿no? Este ángulo llano. Por lo tanto, acá hay 5 alfa que tiene que ser 180 grados, por lo tanto, alfa tiene que ser 36. ¿Por qué? Para dividir al 180, ¿no? Veamos unos ejercicios más. El complemento del complemento del complemento de 23 grados hexadesimales. Vamos a resolverlo de dos formas, ¿te parece? Miren aquí, lo primero que tengo que hacer es agarrar y resolver el complemento de 23. Entonces, como es el complemento de 23, tendría que hallar lo que le falta a 23 para llegar a ser 90. Por lo tanto, tengo que restar 90 menos 23. O sea, 67 grados. Quiere decir que el complemento de 23 es 67. Entonces, ahora solo me falta trabajar estos dos complementos. Entonces me quedaría el complemento del complemento de 67. Ahora vuelvo a trabajar aquí el complemento de 67. O sea, lo que le falta es 67 para llegar a ser 90. O sea, 90 menos 67. Y eso me da 23. Ah, quiere decir que el complemento de 67, ¿cuánto es? Es 23. Ahora me falta todavía desarrollar el último complemento. El complemento de 23. O sea, lo que le falta a 23 para llegar a ser 90 grados. O sea, 90 menos 23. Y eso me daría 67. Significa que el resultado de operar el complemento del complemento del complemento de 23 grados hexadesimales es 67 grados hexadesimales. Esa es una forma. Vamos a la siguiente. Una más práctica, más sencilla para que tengan mayor rapidez y velocidad. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Miramos que la cantidad de complementos, ¿no? Tenemos que ver esto. En este caso, esta cantidad es una cantidad impar. ¿Ya? Esta cantidad es una cantidad impar. ¿Por qué? Porque hay 3, ¿no? Y el 3 es un número impar. Por lo tanto, si la cantidad de complementos es impar, entonces todo esto se reduce a un solo complemento. Entonces solamente tendría que hallar el complemento de 23. O sea, lo que le falta a 23 para llegar a ser 90. O sea, 90 menos 23. Y eso me da 67. Coinciden los resultados, ¿verdad?
Vamos con otro ejercicio. Suplemento, el suplemento, el suplemento, el suplemento de 142. Entonces acuérdate, nos miramos en la cantidad de suplementos. Hay U5, cantidad impar. Por lo tanto, se reduce a un solo suplemento de 142. Entonces lo que le faltaría es 142 para hacer 180. O sea, 180 menos 142. Y eso me da 38 grados hexadecimales. Otro ejercicio. Acá me piden calcular E, pero me dan como dato que alfa es el desarrollo de todo este señor. Y justo yo necesito alfa, porque a mí me piden hallar el suplemento, el suplemento, el suplemento, el complemento, el complemento, el complemento del ángulo alfa. Entonces hay que desarrollar. Entonces vamos primero con los suplementos de 140. Son 3, la cantidad es impar. Por lo tanto, se reduce a suplemento de 140. Eso sería 180 menos 140, o sea, sería 40. Ahora solo me falta desarrollar el complemento, el complemento, el complemento. ¿De quién? De 40, ¿no? Porque es el resultado. Ahora, como la cantidad también es una cantidad impar, entonces se reduce a un solo complemento. Y eso sería 90 menos 40, o sea, sería 50. Significa que el ángulo en cuestión es 50 grados hexadecimales. Entonces ahora tengo que desarrollar usando el dato, ¿no? Alfa, ¿cuánto vale? 50 grados hexadecimales. Vemos que es una cantidad impar, se reduce a un solo complemento y sería 90 menos 50 y eso me da 40. Ahora me falta desarrollar los suplementos, ¿no? Suplemento y suplemento y suplemento de 40. La cantidad es un número impar, por lo tanto se reduce a un solo suplemento de 40 y eso me da 180 menos 40, o sea sería 140. Por lo tanto, E es 140. Siguiente. Lo mismo, cantidad impar. Por lo tanto, se reduce a uno solo, o sea, 90 menos alfa, y tiene que ser 20. Ya que esto es sencillo, ¿no? El alfa pasa al otro lado, el 20 viene para aquí, a restar al 90 y te quedaría 70. Alfa es 70 grados hexadecimales. Siguiente, ya saben, vemos la cantidad impar, o sea, se reduce a uno solo, o sea, 180 menos tita, que me da 135. Y ya saben, tita se mueve, 135 viene y te quedaría 45 grados. Vamos con el siguiente, ángulos opuestos por el vértice. Acuérdate que los opuestos por el vértice tienen la misma, miden lo mismo, perdón. Entonces el 30 más x tiene que ser igual a 2x más 25, ¿no? Pero el 25 viene, el x se va y x vale 5 grados. Siguiente problema. Fíjense aquí. X más 40, 3x menos 20. X más 40, 3x menos 20. Son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque son dos rectas que se han cortado en un punto común y han formado estos dos ángulos. Por lo tanto, esos dos ángulos tienen que ser iguales. El x se va, el menos 20 viene, sumo, ¿no? Y x vale 30. Sencillo, ¿no? Vienen aquí, fíjense. Tenemos que localizar nosotros estas líneas paralelas, porque acá me indican que AB y FD son paralelas. Aquí está AB, y es paralela a ¿quién? A FD. Uy, estos dos rayos son paralelos. Y también me dicen que AE es paralela a CD. Mira, estos dos rayos también son paralelos. Ah, si son paralelos, entonces quiere decir que este ángulo que yo estoy colocando aquí, tiene que medir exactamente igual al otro. O sea, tiene que ser 65 grados. Y este señor es el suplemento de ¿quién? De 65, porque este señor, este X, ¿no? ¿Qué cosa es? Es lo que le faltaría a 65 para hacer un llano, para hacer 180. Por lo tanto, este X es el suplemento de 65. Y ya sabemos que el suplemento de 65 es 180 menos 65, o sea, sería 115 grados. Seguimos, seguimos. Localizamos a B, ahí está, que es paralela a CD. Aquí está, paralelas. Y ED, aquí está, que es paralela a ABC. Entonces significa que este ángulo tiene que ser 75 grados. Y X es el suplemento de 75, porque es lo que le faltaría a 75 para formar el ángulo llano. Entonces 180 menos 75, o sea, sería 105. Aquí tengo un ángulo llano, correcto, que ha sido pues dividido en 4 ángulos, ¿no? Adyacentes. Esos 4 ángulos pues tienen que formar el ángulo llano, por lo tanto tienen que sumar 180 grados. Sumo las X, el 60 pasa a restar, ¿no? Resto, y el 4 divide y te queda 30. Aquí, quiero que te concentres en lo que he puesto en rojito. Eso significa que ese ángulo es recto, o sea que mide 90. Si este mide 90 y este señor es 49, significa que este ángulo que está vacío tiene que ser el complemento de 49. O sea, 41, porque es lo que le falta para que este señor sea 90. Ahora me dirijo aquí, en este ángulo. Si este señor es 41, entonces, y este es ángulo recto, entonces significa que este tiene que ser el complemento de 41,
porque es lo que le falta a 41 para hacer el ángulo recto. O sea, sería 49 grados hexagesimales. Aquí otro ejercicio. Fíjense aquí, ángulo recto, por lo tanto, este señor es el complemento de 36, porque lo que le falta a 36 para formar el ángulo recto. Entonces, si es el complemento de 36, tiene que ser 54, ¿no? Porque 90 menos 36 es 54. Ahora concéntrate en este recuadro. Otro ángulo recto. Si este mide 54 y todo junto es 90 grados, este beta tiene que ser el complemento de 54. Y el complemento de 54 es 36. Por lo tanto, beta es 36 grados hexagesimales. Espero que hayas entendido. Hemos hecho unos ejercicios adicionales también para que tú puedas reforzar todo lo aprendido. Conmigo hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Chau, chau, chau.